Bienvenidos y bienvenidas a esta última clase de biología celular. Hoy no solo vamos a cerrar un bloque, vamos a cerrar una forma de mirar el cuerpo humano desde su nivel más fundamental. Y quiero empezar con una recapitulación amplia, porque cuando uno termina una materia no debe salir con una lista de temas sueltos, sino con una visión integrada. En las primeras semanas entendimos que la célula es la unidad estructural y funcional de la vida. Esa idea parece sencilla, pero en realidad reorganiza por completo la manera en que entendemos el cuerpo. Todo lo que ocurre en el organismo, desde la contracción muscular hasta la reparación de los tejidos, tiene una base celular. Después estudiamos membrana plasmática, transporte celular y citoesqueleto. Y ahí vimos que la célula no es una estructura pasiva. Regula, selecciona, responde, cambia de forma y mantiene un orden interno. Más tarde analizamos organelos como núcleo, ribosomas, retículo endoplásmico, aparato de Golgi, lisosomas, mitocondria y citosol, y entendimos que la vida celular depende de una división del trabajo altamente especializada. En la tercera semana revisamos el ciclo celular, la mitosis, el control del ciclo, apoptosis, comunicación celular y adhesión. Ahí dimos un paso más. Dejamos de ver a la célula solo como una estructura y comenzamos a verla como proceso, regulación y coordinación. Y hoy vamos a cerrar con una pregunta extraordinariamente importante. ¿Para qué sirve todo este conocimiento fuera del aula y fuera del microscopio? La respuesta es para muchísimo. Sirve para la biotecnología, para la medicina regenerativa, para el diagnóstico, para la terapéutica, para la cosmética, para la agricultura y también para el campo del deporte. Esta es la clase donde la biología celular deja de ser solo base científica y se convierte en una herramienta para transformar tu realidad y la de tus pacientes. El objetivo general de esta sesión es examinar la función de la biología celular en el campo de la biotecnología, mediante el estudio de sus principales aplicaciones, para distinguir su importancia y su potencial de desarrollo en el campo deportivo. Quiero detenerme en 3 palabras de este objetivo. La primera es examinar. No vamos a repetir conceptos de memoria, vamos a analizarlos. La segunda es aplicaciones, es decir, vamos a pasar del conocimiento básico a la utilidad concreta. Y la tercera es potencial. Esto implica que no solo veremos lo que ya existe, sino también lo que este campo puede llegar a ofrecer en el futuro. Como futuros profesionales en ciencias del deporte, ustedes no necesariamente van a trabajar todos en un laboratorio, pero sí necesitan comprender cómo la biología celular se conecta con terapias, regeneración, prevención, recuperación, diagnóstico y mejoramiento de la calidad de vida. En otras palabras, hoy vamos a cerrar la materia demostrando que entender la célula no es un lujo académico, sino que es una ventaja profesional. Esta será nuestra ruta. Primero vamos a establecer el puente entre biología celular y biotecnología. Después entraremos a la epigenética, que probablemente es uno de los temas más fascinantes del bloque porque nos obliga a pensar cómo el ambiente y el estilo de vida pueden modular la expresión génica. Luego veremos factores de crecimiento y su papel en reparación y regeneración. Y después entraremos a angiogénesis y cáncer, un tema que muestra de manera muy clara cómo los mecanismos biológicos normales pueden ser aprovechados por procesos patológicos. Más adelante estudiaremos células madre, terapia celular y terapia génica, que representan algunos de los desarrollos más prometedores de la biomedicina contemporánea. Después abordaremos anticuerpos monoclonales, aplicaciones cosméticas, cultivos de plantas in vitro e ingeniería de tejidos. Y cerraremos con una reflexión integradora. ¿Qué lugar ocupa todo esto dentro de la formación de un profesional del deporte y qué tipo de criterio científico y ético exige? Vamos a empezar por la idea clave de esta última clase. La biología celular estudia cómo funciona la célula
mientras que la biotecnología toma ese conocimiento y lo convierte en aplicaciones útiles. Esto es fundamental. La biología celular responde preguntas como cómo se divide la célula, cómo se comunica, cómo produce proteínas y cómo muere. La biotecnología, en cambio, pregunta, con ese conocimiento, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos intervenir? ¿Cómo podemos diagnosticar, reparar, prevenir o mejorar procesos? Nuestros apuntes señalan que las aplicaciones de la biotecnología incluyen áreas como ganadería, genética vegetal, industria farmacéutica e industria alimenticia. Eso nos muestra que no estamos frente a una disciplina marginal, sino frente a un campo transversal con impacto económico, médico, industrial y social. Ahora, llevado al deporte, esto significa algo muy relevante. El profesional del deporte no puede quedarse solo en el entrenamiento visible. Debe entender también las herramientas biotecnológicas que hoy influyen en la salud, la recuperación, la regeneración y la discusión ética sobre el mejoramiento humano. Esta es la gran idea de la clase. La biología celular explica y la biotecnología aplica. Quiero hacer explícita la relevancia de este bloque para ciencias del deporte, porque si no, podría parecer un tema demasiado biomédico o demasiado alejado de la práctica. La realidad es exactamente lo contrario. Este bloque importa porque les muestra que el ejercicio no produce cambios solo visibles o funcionales, sino también cambios a nivel molecular y celular. Importa porque los ayuda a entender por qué hoy se habla de regeneración, terapias biológicas, factores de crecimiento, medicina personalizada y nuevas estrategias de recuperación. También importa porque el profesional del deporte necesita criterio. En el mundo real, ustedes van a escuchar sobre terapias con plasma rico en factores de crecimiento, células madre, biomateriales, colágeno, neuromodulación, genética y supuestos mejoradores del rendimiento. Y su responsabilidad será saber distinguir entre ciencia sólida, promesa razonable, moda comercial y riesgo ético. Esta es una de las formas más maduras de cerrar una materia, entendiendo no solo el contenido, sino el contexto en el que ese contenido circula. Entramos al primer gran tema, la epigenética. La epigenética estudia cambios en la expresión de los genes que no se deben a cambios en la secuencia del ADN. Esto es extraordinario, porque durante mucho tiempo la conversación biológica se centró en la secuencia genética como si fuera un destino rígido. La epigenética nos obliga a hacer una distinción más fina. Una cosa es tener un gen y otra cosa es cómo, cuándo y cuánto se expresa ese gen. Es decir, no solo importa el texto del genoma, también importa su lectura y regulación. El material destaca que esta rama abre nuevas oportunidades para el manejo de enfermedades, su diagnóstico y su pronóstico. Esto es enorme porque nos dice que comprender los mecanismos epigenéticos puede ayudarnos a intervenir mejor en salud. Si tuviera que resumirlo en una frase potente para ustedes, sería esta. La genética pone las posibilidades, la epigenética modula qué posibilidades se activan y eso vuelve al ambiente, al estilo de vida y al ejercicio factores mucho más importantes de lo que antes se creía. Nuestros apuntes identifican 3 mecanismos epigenéticos principales: la metilación del ADN, las modificaciones en histonas y el ARN no codificante. La metilación del ADN es uno de los mecanismos más estudiados y ha sido central para comprender fenómenos como la inactivación del cromosoma X y otros procesos biológicos relevantes. Las histonas, por su parte, también pueden modificarse de forma reversible y esas modificaciones alteran la forma en que el ADN se organiza y se expresa. Finalmente, el ARN no codificante
aparece como un tercer gran medidor de cambios epigenéticos. Lo que más me interesa que entiendan no es solo la lista, sino la lógica. Estos mecanismos no trabajan necesariamente de forma separada. El propio documento subraya que se cruzan e interactúan entre sí. Por ejemplo, la metilación del ADN puede trabajar junto con modificaciones de histonas para silenciar un gen. Esta es una gran forma de decirlo ahora mismo. La regulación epigenética no es un interruptor único, sino una red de modulaciones que dialogan entre sí. La epigenética también nos obliga a pensar en el tiempo biográfico. Nuestros apuntes señalan que cambios epigenéticos en etapas sensibles de la vida, como la infancia, pueden ser críticos para la salud futura del adulto. Esto es muy relevante porque nos aleja de una visión reduccionista. La salud del adulto no depende únicamente de lo que hace en el presente. También puede depender de exposiciones previas, ambientes tempranos y patrones de regulación establecidos desde etapas sensibles. Además, toda la información que tenemos subraya que los factores del estilo de vida, como la dieta, el estrés, la cantidad y calidad del ejercicio, así como el sedentarismo, pueden provocar modificaciones epigenéticas. Esta es una idea muy poderosa para nosotros. El cuerpo recuerda, no solo por cicatrices visibles, sino también por patrones regulatorios. Y por eso, las decisiones cotidianas importan a un nivel más profundo del que solemos imaginar. Este es probablemente el punto donde la clase se conecta de manera más directa con su licenciatura. Nuestros apuntes son muy claros al señalar que el ejercicio físico está relacionado con efectos positivos en el cuerpo y con mejoras considerables en la salud. Además, varios estudios han demostrado la susceptibilidad de las marcas epigenéticas al ejercicio físico y la posibilidad de una vía molecular a través de la cual el ejercicio afecte la función celular y promueva beneficios para la salud. Nuestros apuntes incluso destacan que el sedentarismo puede ser responsable de millones de muertes al año y se asocia con una proporción muy importante de enfermedades cardiovasculares y algunos tipos de cáncer. Más adelante se menciona que el ejercicio se ha asociado con cambios significativos en la metilación de genes en el músculo esquelético, incluyendo factores relevantes para el entrenamiento físico. Esta es una frase excelente para que todos estemos muy conscientes de que dominamos el tema. El ejercicio no solo entrena sistemas, también reprograma, en cierta medida, patrones de regulación celular. Una de las partes más interesantes del documento de nuestros apuntes es la que conecta el ejercicio y el cerebro. Se menciona que las células cerebrales tienen una sensibilidad particular al ejercicio físico y que recientemente se ha reportado una modulación potencial del ejercicio en distintas regiones del cerebro. Fenotípicamente, esto se ha asociado con mejoras en desempeño cognitivo, neurogénesis, sinaptogénesis y angiogénesis. Además, la evidencia que nos dan nuestros apuntes sugiere que el ejercicio puede considerarse una herramienta profiláctica y terapéutica para mejorar la capacidad cognitiva, reducir ansiedad y depresión e incluso proteger al cerebro frente a trastornos neurodegenerativos. Esto es importantísimo para ustedes porque amplía la mirada del ejercicio. El ejercicio no es solo una intervención metabólica o mecánica, también es una intervención neurobiológica, emocional y regulatoria. Hay que decirlo con claridad, moverse codifica al músculo, pero también modifica al cerebro. Pasemos ahora a factores de crecimiento. Nuestros apuntes los presentan junto con las hormonas como sustancias reguladoras importantes, involucradas en el crecimiento, la diferenciación celular y el control de procesos metabólicos específicos.
Aquí conviene hacer una distinción muy fina. No todas las señales reguladoras tienen el mismo alcance. Algunos factores de crecimiento actúan de manera específica sobre ciertos tipos celulares, mientras que otros muestran un espectro de acción más amplio. Lo importante es que entiendan su lógica funcional. Un factor de crecimiento no es simplemente una molécula que hace crecer. Es una señal biológica con capacidad de modular supervivencia, proliferación, migración, diferenciación o reparación en contextos muy concretos. Esta es una buena forma de explicarlo. Los factores de crecimiento son lenguaje biológico de activación y coordinación tisular. El texto explica algo muy importante. A diferencia de muchas hormonas clásicas, los factores de crecimiento no necesariamente se sintetizan en órganos endocrinos específicos. Pueden ser producidos por células de distintos tejidos. Cuando actúan sobre células cercanas al lugar donde fueron producidos, hablamos de respuesta parácrina. Y cuando la misma célula productora tiene el receptor adecuado y responde a su propia señal, hablamos de respuesta autócrina. Esto es muy relevante porque muestra que la regulación tisular puede ser local y altamente contextual. No todo mensaje biológico tiene que viajar largas distancias. A veces la regulación ocurre en el microambiente inmediato. Además, nuestros apuntes subrayan que estos factores son importantes en inflamación, reacciones inmunes y reparación de tejidos. Esa es la razón por la cual son tan atractivos en medicina regenerativa y en ámbitos relacionados con recuperación. Nuestros apuntes mencionan que la reparación de heridas requiere un control estricto de procesos degradativos y regenerativos e involucra múltiples tipos celulares y diversas vías bioquímicas. En ese contexto aparecen varios factores de crecimiento clave. El factor de crecimiento epidérmico, el factor de crecimiento de fibroblastos, el derivado de plaquetas y el transformante. Cuando son liberados en la zona traumatizada, cumplen funciones vitales. Entre estas funciones están promover la migración celular hacia el área lesionada, estimular la proliferación de células epiteliales y fibroblastos, favorecer la formación de nuevos vasos sanguíneos y participar en la formación y remodelación de la matriz. Esta es una gran forma de resumirlo aquí en este momento. La reparación tisular no depende solo del tiempo, depende de señales moleculares que organizan quién llega, quién prolifera, quién repara y cómo se remodela el tejido. Aquí llegamos a la aplicación clínica que es muy conocida, el plasma rico en factores de crecimiento o PRGF, Plasma Rich Growth Factor. El material o nuestros apuntes señalan que se ha propuesto como coadyuvante en procesos de reparación y regeneración tisular. La lógica es sencilla. Si concentramos señales biológicas que favorecen la migración, proliferación y diferenciación celular, podemos potenciar ciertos procesos de reparación. Por eso se utiliza la sangre del propio paciente para separar este componente y aplicarlo en el tratamiento de lesiones. Ahora bien, aquí es importante ser muy estrictos. No debemos presentarlo como algo mágico ni como una solución universal. Debe explicarse como una herramienta biológica con fundamento fisiológico y con aplicaciones muy concretas, y su uso debe evaluarse con criterio clínico y evidencia. Pensemos en un caso simple, una lesión de tejido blando en un deportista. Muchas veces se habla de recuperación como si fuera solo cuestión de reposo y tiempo, pero desde el punto de vista celular, la recuperación exige una secuencia organizada, inflamación controlada, llegada de células, liberación de señales, proliferación
formación de nueva matriz y remodelación. Los factores de crecimiento nos ayudan a entender precisamente esa lógica. No son un accesorio teórico, son parte del lenguaje molecular de la reparación. Ahora bien, quiero enfatizar algo importante para el ámbito profesional. Entender estas herramientas no significa aplicarlas indiscriminadamente. Significa saber en qué contexto tienen sentido, cuál es su fundamento y cómo se articulan con la valoración clínica, la rehabilitación y la progresión funcional. Esta es una frase excelente para poder terminar de aterrizar este segmento. La biotecnología útil no reemplaza el criterio profesional, sino que lo exige. Pasemos ahora a la angiogénesis. La angiogénesis es el proceso mediante el cual se forman nuevos vasos sanguíneos. Nuestros apuntes también mencionan la linfangiogénesis, que es la formación de vasos linfáticos. Estos procesos son fundamentales porque permiten suministrar nutrientes, oxígeno y células inmunes, además de facilitar la eliminación de productos de desecho. Es decir, son mecanismos normales y necesarios para el funcionamiento y mantenimiento tisular. Lo interesante aparece cuando un mecanismo fisiológico normal es aprovechado por un proceso patológico como el cáncer. Y justamente eso es lo que vamos a ver enseguida. Esta es una gran oportunidad para entender una idea que es muy profunda. En biología, un mismo proceso puede ser benéfico en un contexto y problemático o patológico en otro. Lo que define su valor no es el mecanismo aislado, sino el sistema en el que ocurre. Nuestros apuntes son muy claros en este punto. El cáncer tiene capacidad de diseminarse a órganos adyacentes o distantes y para ello necesita una red vascular funcional. Las células tumorales pueden penetrar vasos sanguíneos o linfáticos, circular por ellos y proliferar en otros sitios. Esto es la metástasis. Además, el crecimiento tumoral depende de la angiogénesis. Los apuntes mencionan que en ausencia de soporte vascular, los tumores pueden detenerse alrededor de un tamaño pequeño o incluso volverse necróticos o apoptóticos. En otras palabras, si un tumor no logra construir o reclutar vasos, su crecimiento se limita. Esta es una idea importantísima para ustedes. El cáncer no es solo una proliferación celular descontrolada, también es una reorganización del microambiente que permite sostener esa proliferación. Dicho de otra forma, ningún tumor crece solo si consigue la infraestructura biológica. La literatura también explica que la angiogénesis está regulada por moléculas activadoras e inhibidoras. Para que un tumor logre angiogénesis efectiva, no basta con aumentar señales activadoras, también deben disminuir o neutralizarse algunos reguladores negativos. A partir de este conocimiento han surgido terapias antiangiogénicas. La lógica es muy clara. Si el tumor necesita red vascular para crecer, entonces inhibir la neovascularización puede debilitarlo al privarlo de nutrientes y oxígeno. También se menciona que los resultados con fármacos antiangiogénicos han sido positivos, aunque modestos, y que tienden a mejorar cuando se usan en combinación con quimioterapia o radioterapia. Aquí vamos a hacer más sólido nuestro conocimiento. La terapia citotóxica ataca al tumor directamente. La terapia antiangiogénica lo asfixia de manera indirecta. Esta frase resume muy bien el concepto. Entramos ahora a uno de los temas más emblemáticos de la biotecnología moderna, células madre. En general, la literatura las presenta como la fuente a partir de la cual emergen todos los tipos de células. La gran promesa de las células madre radica en que, bajo condiciones adecuadas,
pueden convertirse en células especializadas, como células nerviosas, vasos sanguíneos o músculo cardíaco. Esto abre una pregunta poderosa. Si podemos dirigir esa diferenciación, ¿podemos usarla para reparar tejidos dañados? La respuesta, en teoría, es sí. Y de ahí surge una gran parte del entusiasmo por la medicina regenerativa. Nuestros apuntes mencionan ejemplos como Parkinson, diabetes tipo 1 o reparación cardíaca postinfarto. Aquí hay que ser muy claros. Las células madre no son una fantasía de la ciencia ficción. Son una línea real y activa de investigación biomédica con un enorme potencial terapéutico. Se identifican 5 tipos de células madre según su origen: embrionarias, amnióticas, epiteliales, fetales, del cordón umbilical y somáticas adultas. Esta clasificación es importante porque el origen no es un detalle secundario, sino que determina cuestiones biológicas, técnicas y también éticas. Además, influye en la plasticidad de las células, es decir, en su capacidad para diferenciarse en distintos linajes. El esquema de nuestros apuntes sobre el origen y el punto de recolección es muy útil porque ayuda a visualizar esta progresión desde etapas tempranas del desarrollo hasta tejidos más específicos. Este tipo de figuras permite enseñar que las posibilidades de diferenciación se relacionan con la etapa biológica de la que proviene la célula. Aquí hay que decirlo de una forma simple y contundente. No todas las células madre son iguales, y entender su origen es parte de entender su potencial. Ahora demos un paso más. Los apuntes no solo hablan de células madre, sino también de terapia celular y terapia génica. La terapia celular busca usar células como herramienta terapéutica para restaurar funciones o reemplazar poblaciones dañadas. La terapia génica, por otro lado, ofrece la posibilidad de reemplazar genes mutados por copias sanas o insertar genes diseñados para mejorar la producción de proteínas específicas. Lo fascinante es que ambas pueden trabajar juntas, es decir, no solo corregimos una alteración genética, sino que además incorporamos esa corrección a nuevas poblaciones celulares en el organismo. Esta es una frase que vale mucho la pena. La biotecnología contemporánea ya no solo trata síntomas, cada vez más intenta corregir causas a nivel celular y genético. Nuestros apuntes presentan un ejemplo concreto que vale muchísimo la pena enseñar. El caso de ADA-CID y la terapia llamada Strimbelis. ADA-CID es una mutación hereditaria que afecta a la producción de la enzima adenosina desaminasa, esencial para el funcionamiento del sistema inmunológico. En este caso, la terapia utiliza células madre hematopoyéticas del propio paciente para corregir la mutación. ¿Por qué este ejemplo es tan potente? Porque nos muestra que la terapia génica no es una idea abstracta de laboratorio. Ya existen aplicaciones clínicas muy concretas aprobadas para enfermedades específicas. Además, también nos explica que la terapia genética aprovecha la capacidad de los virus para introducir ADN en células vivas, lo que permite editar las células del paciente y luego reintroducirlas. Aquí hay que hacer énfasis en el cambio de paradigma. Hay que pasar de tratar consecuencias a intervenir la base molecular del problema. Quiero detenerme aquí en una reflexión importante. Cuando hablamos de células madre, terapia celular y terapia génica, es fácil entusiasmarse con la promesa. Y sí, el potencial es enorme, pero precisamente por eso también se requiere pensamiento crítico. En el campo del deporte, estas tecnologías podrían transformar la rehabilitación, la regeneración tisular y el manejo de ciertas lesiones complejas. Pero también abren preguntas éticas. ¿Hasta dónde estamos tratando una lesión
y desde dónde empezamos a intentar un mejoramiento artificial. ¿Dónde está la línea entre medicina y dopaje biotecnológico? ¿Qué significa autonomía informada en este contexto? No hace falta responder hoy de manera definitiva, pero sí quiero que ustedes salgan con esta madurez intelectual. No todo lo técnicamente posible es automáticamente deseable, justo o seguro. Comenta aquí abajo alguna de tus respuestas a estas preguntas o a qué ideas tienes. Y esa es una forma muy profesional de poder avanzar hacia el cierre de esta materia, con criterio, no solo con información. Pasemos ahora a anticuerpos monoclonales. El documento recuerda primero qué es un anticuerpo. Esencialmente es una proteína capaz de adherirse a otra proteína específica llamada antígeno. Cuando ese anticuerpo encuentra su antígeno compatible, desencadena una respuesta del sistema inmunitario. Los anticuerpos monoclonales toman esta lógica y la llevan al laboratorio. Son diseñados para dirigirse contra un antígeno particular, por ejemplo, uno presente en células cancerosas. Esto es extraordinario porque significa que podemos desarrollar herramientas altamente específicas para reconocer blancos biológicos concretos. Y esa especificidad tiene valor en investigación, diagnóstico y tratamiento. Esta es una gran manera de entenderlo. Un anticuerpo monoclonal es una herramienta de precisión biológica. El esquema de nuestros apuntes sobre obtención de anticuerpos monoclonales es muy didáctico. El primer paso consiste en inocular el antígeno de interés en un animal. Después, del vaso se extraen células B, que son las que producen anticuerpos. Como esas células B no sobreviven mucho tiempo en cultivo, se fusionan con las células tumorales del mieloma múltiple. Así se forman los llamados hibridomas, que combinan la capacidad productora de los anticuerpos con la capacidad de crecer indefinidamente. Luego viene algo crucial, que es la selección. No todas las células B producen el anticuerpo que nos interesa. Por eso se cultivan distintas colonias y se seleccionan aquellas que producen el anticuerpo adecuado. Cuando estemos viendo esta diapositiva que tienen ustedes en pantalla, lo importante no es que memoricen cada paso como si fuera una receta, sino que entiendan la lógica. Producir una herramienta biológica específica a gran escala exige combinar inmunología, cultivo celular y selección rigurosa. Los apuntes enumeran varios usos de los anticuerpos monoclonales: la investigación biomédica, diagnóstico, catálisis, biosensores, tratamiento y terapia dirigida contra el cáncer. Aquí quiero que hagamos énfasis en dos ideas. La primera es la versatilidad. Una misma lógica molecular puede servir para estudiar, detectar o tratar. La segunda es la especificidad, justamente porque el anticuerpo reconoce un blanco concreto. Esto permite que pueda utilizarse de forma muy dirigida. En oncología, esto ha sido especialmente importante porque la terapia dirigida busca reconocer estructuras específicas de células tumorales y atacarlas con mayor precisión. Esta es una frase muy útil para nosotros. Cuanto mejor conocemos la biología celular y molecular de una enfermedad, más específicas pueden volverse nuestras herramientas terapéuticas. Ahora entramos a un ámbito diferente, pero muy revelador: la industria cosmética. Nuestros apuntes, o el archivo, o el documento, o sus propios apuntes, o la literatura en general, menciona que la biotecnología tiene múltiples aplicaciones aquí, especialmente en la producción de colágeno.
El colágeno es una de las proteínas más abundantes del cuerpo y es responsable de la estabilidad y la fuerza de los tejidos. También se menciona el colágeno hidrolizado y el colágeno recombinante, que es producido con tecnología recombinante en células de mamíferos, insectos, levaduras y plantas. Además, el texto destaca el potencial de las algas como fuente de compuestos de interés cosmético, antioxidantes, hidratantes, fotoprotectores, compuestos para envejecimiento de la piel, tratamientos para celulitis y otros usos. Lo interesante aquí es que la biotecnología no solo se orienta a enfermedad grave, también interviene en bienestar, apariencia, reaparición de las fibras o de toda la materia cutánea, por decirlo de algún modo, su reparación, por supuesto, y el desarrollo de nuevos biomateriales con propiedades funcionales. Nuestros apuntes también presentan dos ejemplos muy ilustrativos. El primero es la toxina botulínica, que es producida por la bacteria Clostridium botulinum. Aunque es conocida por su asociación con enfermedad, en dosis y contextos controlados, tiene aplicaciones cosméticas para reducción de líneas glabelares, arrugas de la frente, patas de gallo y líneas periorales. El segundo ejemplo es la nanocelulosa bacteriana. Es un material de hidrogel biocompatible. El texto destaca su elasticidad, su resistencia mecánica, una excelente adherencia a la piel y un altísimo contenido de agua por arriba del 95%. Gracias a esto, puede actuar como una especie de esterilla hidratante y tiene usos en cirugía plástica, tratamiento de cicatrices, edema y alivio de irritación. Aquí el mensaje de fondo que quiero transmitirles es muy valioso. La biotecnología no solo genera fármacos, también produce materiales funcionales con propiedades físicas y biológicas útiles. Voy a cerrar el desarrollo temático con dos aplicaciones que amplían el panorama de la biotecnología. La primera son los cultivos de plantas in vitro. El documento explica que no se trata exactamente de fertilización, sino de la réplica de tejidos vegetales aprovechando su capacidad de regeneración. El esquema de la página 14 de nuestros resúmenes o en nuestros apuntes resume 5 etapas: selección de la especie, establecimiento del medio de cultivo, desarrollo del tejido, enraizamiento y acondicionamiento, y finalmente adaptación al medio exterior. Es una secuencia muy útil para mostrar que la biotecnología también tiene un enorme papel en conservación, mejoramiento y propagación vegetal. La segunda es la ingeniería de tejidos. Lo pueden ver en su pantalla. Aquí los apuntes la definen como una disciplina que usa principios del trasplante celular, las ciencias aplicadas y la ingeniería para desarrollar sustitutos biológicos que restablezcan o mantengan la función normal de un órgano o tejido. Se mencionan ejemplos como quemaduras graves, daños tisulares, tejido óseo debilitado e incluso aplicaciones relacionadas con sangre y otros tejidos. Este es uno de los campos más impresionantes de la medicina regenerativa porque intenta construir soporte tridimensional y un ambiente adecuado para formar nuevo tejido funcional. Aquí hay que cerrar este bloque con mucha fuerza. Cuando la biología celular se combina con ingeniería, el objetivo deja de ser solo comprender tejidos, empieza a ser reconstruirlos. Quiero cerrar esta materia y esta sesión con los mensajes que realmente vale la pena conservar. Primero, la biología celular no es un tema aislado de laboratorio, es la base conceptual de la biotecnología. Segundo, la epigenética nos enseña que genes, ambiente y estilo de vida dialogan de manera constante y por eso el ejercicio, la nutrición y el entorno tienen un impacto más profundo de lo que muchas veces imaginamos. Tercero,
Los factores de crecimiento nos permiten entender con mayor precisión cómo ocurren la reparación y la regeneración tisular. Cuarto, la angiogénesis es un mecanismo necesario para la vida, pero también puede ser aprovechado por el cáncer, recordándonos que en biología el contexto lo es todo. Quinto, las células madre, la terapia génica y la ingeniería de tejidos abren posibilidades extraordinarias para el tratamiento de enfermedades y daños que antes parecían inalcanzables. Sexto, los anticuerpos monoclonales, los biomateriales y otras aplicaciones muestran que la biomedicina es cada vez más precisa, más dirigida y más sofisticada. Séptimo, como profesional del deporte, ustedes deben conocer estas herramientas, pero no solo para admirarlas. Deben aprender a analizarlas con criterio científico, clínico y ético. Y quiero terminar con una frase que resume toda la materia. Entender la célula no solo sirve para explicar la vida, también permite transformarla. Ese es el poder de la biología celular. Hasta aquí la sesión del día de hoy y con esto concluimos esta materia. Felicidades por haber llegado hasta este punto, reconozco tu esfuerzo, te motivo a que lo sigas haciendo, abre la discusión, comenta lo que quieras, usa las herramientas que te da tu universidad y no olvides que estoy a tus órdenes para cualquier duda o cuestión que tú necesites. Nuevamente, muchas gracias por tu atención, hasta luego.